Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Elías Campos y recuerden que soy el socio director del Centro de Aprendizaje Transformacional. Aquí nuevamente con ustedes, el gusto de estar aquí con una plática que ahora va a ser bien interesante porque vamos a hablar del feedback constructivo, es decir, cómo darlo y cómo recibirlo. Y es muy importante, primero, antes que nada, saber con claridad qué significa esto del feedback constructivo. Y déjenme decirles que se centra en proporcionar comentarios específicos, claros y objetivos acerca de comportamientos, acerca de aquellas áreas de oportunidad que tiene la persona, de aquellas habilidades que debe manifestar con su actuar diario, ¿sí? Porque definitivamente esto es con la intención de incrementar su desempeño. Para eso se usa el feedback constructivo. ¿Y qué beneficios tenemos con este feedback constructivo? Bueno, pues hay una mejora continua porque si estamos retroalimentando y además tenemos una cultura de la retroalimentación, que es muy importante que esto se instituya en sus equipos, en su organización, con la gente que le rodea. Bueno, pues habrá una mejora continua, un fortalecimiento de relaciones porque el feedback constructivo ayuda a que se genere confianza, porque la idea es utilizar un lenguaje limpio, es decir, un lenguaje que sea muy objetivo, que no se meta con la identidad ni que sea interpretativo, ni tampoco sean juicios con respecto a la persona, sino que se centre en los hechos. De ahí que entonces el incremento en las relaciones, en el fortalecimiento de las relaciones va a ser mucho mejor, mucho mayor. Otro punto importante es, claro, como ya mencionamos, incrementar el desempeño e impacta definitivamente en el desarrollo profesional o personal de la persona. Valga la redundancia. ¿Qué buscamos en esta tarde? Bueno, en primer lugar, que les quede claro qué es la retroalimentación constructiva, ¿sí? Sus repercusiones que va a tener en el incremento de la productividad, en la confianza de las personas, ¿sí? En las relaciones interpersonales como consecuencia de este incremento de confianza. Ahora, para que quede muy claro el tema, déjeme decirle cómo hay que dar ese feedback constructivo. En primer lugar, hay que ser específicos y claros, ¿sí? Porque hay que proporcionar ejemplos concretos de lo que sucedió, ¿sí? De aquel comportamiento que de alguna manera observamos y que no genera un bienestar ni un desempeño correcto. Siempre hay que mantener un tono positivo, hay que enfocarse en el comportamiento y no en la persona. Esto es clave, amigos, porque la idea es que sean duros con el problema, pero suaves con la persona. Y otro punto muy importante, que es la clave de la retroalimentación que vamos nosotros a hablar, es acerca de los 4 Cs. ¿Qué son las 4 Cs? Bueno, pues son la forma en cómo vamos a retroalimentar. ¿Qué les proponemos? Bueno, que empecemos con la C, la primera C, que es el contexto, es decir, el cuándo y el dónde se dio esa conducta. Después nos vamos con la C, el comportamiento, es decir, qué hizo la persona que se observó, ¿no? De tal forma que quede muy claro que ese comportamiento no es el correcto y no le ayuda ni no nos ayuda a nadie. Después nos vamos a la C de las consecuencias, es decir, ese comportamiento provoca consecuencias y la idea es que se queden claras esas consecuencias para que al final, utilizando la C de corregir, ¿sí? La persona defina qué ideas aporta para que no vuelva a suceder esa situación y cambie precisamente el comportamiento que no es el propicio para esa productividad, ese trabajo en equipo, ese desempeño. Muy importante es que la persona ofrezca soluciones. Muy importante es que la persona esas soluciones las lleve a cabo. Y de ahí la importancia de hacer un seguimiento. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro esta idea. Miren, vamos a suponer, sí, que un colaborador me quedó de entregar un reporte hoy en la mañana y resulta que no me lo entregó. Le entregó más tarde y en la tarde. Y esto, evidentemente, yo le pedí que acordamos este colaborador y yo que fuera entregado en la mañana. Como no se entregó, evidentemente, me trajo a mí una consecuencia. ¿Por qué? Porque no pude entregar yo, en base a ese reporte, otro reporte para mi jefe.
¿Cómo impactó? En que él no pudo incluir la información de ese reporte y por lo tanto perdimos una oportunidad de incrementar nuestro presupuesto. Y al tener esta omisión, no gozamos de ese beneficio. Entonces me afectó al área, me afectó a mí y lo afectó también a él. Y además a mi jefe. Entonces vean ustedes las repercusiones que tuvo esta falta de entrega a tiempo. ¿Sí? Ahora, después de hacer todo esto, hay que preguntarle al colaborador qué propone para mejorar en la siguiente ocasión para evitar que vuelva a suceder. Porque ya le quedó claro que al no entregarlo, todas las consecuencias que trajo. De ahí que es importante corregir. Pero es muy importante, vuelvo a insistir, en que surja del colaborador, no de nosotros. Es clave que él ofrezca soluciones porque entonces su compromiso va a ser mucho mayor. ¿Bien? Otro punto importante que mencionamos que es cómo dar y recibir feedback constructivo. Ya hablamos de cómo darlo. Ahora hay que hablar de cómo recibirlo. ¿Qué hay que hacer primero? Escuchar activamente. Hay que prestar atención sin interrumpir. Y cuando hablamos de escucha activa, no significa oír. Significa realmente poner nuestra atención en aquello que nos dice la persona. Tanto el lenguaje verbal como el no verbal hay que poner atención. ¿Sí? Por eso se llama escucha activa, donde realmente nos quede claro lo que nos están diciendo. Otro punto importante es mantener una mente abierta. ¿Qué es esto? Hay que aceptar las críticas, amigos y amigas, porque es la forma en que, cómo podemos mejorar. ¿Sí? La idea es que si no recibimos esas críticas, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. La idea entonces es que veamos estas críticas como oportunidades de mejora, como aprendizajes. ¿Sí? Otro punto que también es clave es pedir clarificaciones. Por ejemplo, si algo no nos quedó claro, hay que preguntar qué sucedió o qué pasó o que nos digan claramente el contenido del mensaje para que no haya dudas sobre esa retroalimentación. Y por último, y algo que por favor no se les olvide hacer, es agradecer el feedback. Porque cuando se da feedback, ¿sí? Nos dan feedback, hay que agradecerlo porque es la manera en que estamos mejorando nosotros. Y eso hay que agradecerlo profundamente a la gente que nos da dando el feedback. ¿Por qué? Porque está poniendo su energía, su tiempo en hacerlo y en beneficio nuestro. Por eso hay que agradecerlo. Bien, conclusiones importantes. En primer lugar, vamos a hablar de los puntos clave. Beneficios del feedback. Recuerden, mejora continua, fortalecimiento de relaciones, incremento del desempeño y desarrollo profesional. Segunda conclusión importante. Utilizar el método de las 4 Cs al retroalimentar, dando el contexto correcto, es decir, dónde y cuándo, siendo específicos en el comportamiento detectado, que no es beneficioso para nadie, las consecuencias que trae este comportamiento, es decir, el impacto del comportamiento observado no solamente en él, sino en los demás que lo rodean o que nos rodean. Y finalmente corregirlo preguntando a la persona retroalimentada sobre las acciones de mejora. También recuerden, como punto 3, como conclusión 3, es que hay que saber cómo recibir la retroalimentación. ¿Y cómo es? Escuchando activamente. Hay que prestar atención sin interrumpir. Mantener una mente abierta. ¿Por qué? Porque hay que aceptar las críticas para mejorar nosotros mismos. Recuerden que no somos perfectos, somos perfectibles y siempre podremos hacer las cosas mejor. Pedir clarificaciones, si algo no está claro, pedir que se clarifique. Y finalmente, y un punto muy importante y fundamental, agradecer el feedback. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros. Por último, amigos y amigas, los invito a la acción. Hay que motivar a la gente, a todos ustedes, para que apliquen lo aprendido en su vida diaria. ¿Sí? Si no se aplica esto, no va a quedar en su aprendizaje, se va a olvidar. Recuerden que la única manera de aprender algo es
haciéndolo, practicándolo. Amigos y amigas, un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.